Hola amigos de Contexto. Para esta ocasión hemos querido continuar con el análisis de la controversia que existe ante los permisos para la explotación de la mina de oro, cobre y plata en El Romero, en la provincia de San Juan. Estuvo aquí en nuestro programa el ingeniero Osiris de León con sus consideraciones y hoy tenemos al ingeniero Eleuterio Martínez. Eleuterio es un especialista en ambientalista y nos tiene muchas consideraciones sobre este proyecto, para el cual se han, vamos a decir, manifestado los legisladores de la provincia de San Juan en contra, mientras otros, muchos empresarios y de minería se han proclamado a su favor, diciendo que durante estos 7 años, solo en inicio entrarán al país 223 millones de dólares y se extraerán todavía en lo que se tiene especificado 1.300 onzas de oro. Bien explicó Osiris de León que cuando se hace la evaluación de este tipo de proyectos se trabaja por un mínimo y a partir de la explotación se pueden pues descubrir pues mucho más de lo que es el yacimiento. Hay mucha controversia, como hemos dicho, se dice que sufrirán las cuencas de los ríos, específicamente la del río San Juan y el cultivo de toda esta zona en esta provincia. De manera que queremos traer varios puntos de vista para poder formarnos una idea terminada. Efectivamente, como explicaba Mónica, ya hemos abordado este tema. Para mí es particularmente satisfactorio invitar a Eleuterio, porque Eleuterio lo conozco hace muchos años, muchos años, casi 30 años. Trabajamos juntos en una plan. Eleuterio dirigió el Departamento de Planificación Ambiental, después ha tenido otras participaciones muy destacadas en el tema de relación de recursos naturales, medio ambiente y sociedad, vamos a decirle, en el sentido de cómo mejor preservar los recursos naturales de esta 2/3 partes de una isla, en los cuales se caracterizan por una sobrepoblación importante y también por un abuso de esos recursos naturales. En un video que vamos a pasar a continuación, vemos que a principios del siglo XX, la República Dominicana se estima que tenía unos 40.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi el 85% de su superficie cubierta por bosques, y que la degradación que se sufrió en el siglo XX llegó hasta 1966, que se abusó muchísimo de los recursos forestales y se hizo el cambio de política con Balaguer cuando se prohibieron los aserraderos y cuando se promovió el uso de gas licuado en lugar de carbón vegetal como combustible de hogares. Eleuterio, ¿cuál es la situación en general de los recursos naturales en esa parte del país, que es la provincia de San Juan, el Valle de San Juan, que es la ladera sur de la cordillera central? Así es. Gracias por darme la oportunidad y hablarte de mi tierra, porque yo soy de San Juan de la Maguana. Tú eres sanjuanero. Aunque yo nací en la Mata de Farfán, así que yo soy sanjuanero. Pero no solamente porque sea sanjuanero, sino porque yo acabo de cruzar la cordillera central y caer precisamente hace un par de meses. Lo hicimos una vez, wow, exactamente. En el pero 92. Sí, lo hicimos en helicóptero, pero esta vez yo lo hice por tierra. Wow. Y a lomo de mulo. Y precisamente caía donde está la mina. En la zona donde está la concesión de Romero. Crucé por la parte más baja de la cordillera central. Cuando tú vienes Santiago Rodríguez, ¿verdad? Sabaneta, tú te adentras y cruza el río Sidrita, que es el que va a darle la cabecera al río Mao, y después inmediatamente llegamos a una llanura en el firme de la cordillera que se llama Montellano.
Y se llama Montellano porque son unos bosques extraordinarios que hay en esa zona y un bosque nublado. Inmediatamente cae en la misma naciente de Río San Juan. En la misma naciente de Río San Juan. Hacia el sur, hacia el sur. Entonces uno comienza a descender. Cuando hemos descendido unos 500 metros, 400, 500 metros, encontramos el campamento, que en ese momento era la exploración, se estaba haciendo la exploración, que estaba haciendo la Gold Quest para conocer la riqueza de un yacimiento aurífero que había aparecido en la zona. En ese momento, a mí me asombró porque aquella zona está devastada totalmente. Es decir, los bosques, el poquito de bosque que queda, la manchita de bosque que queda, está en el firme en la cordillera. Pero inmediatamente tú coges la falda, comienzas a descender, inmediatamente la ganadería, los incendios forestales y la agricultura de subsistencia. Porque lo que se hace por ahí no se hace agricultura. ¿Y el carboneo no hay? No hay carbón, porque es una zona muy húmeda. Llueve bastante. No se corta para carbón. No, para fines de combustible vegetal, sí. No. Todo el daño lo hace la ganadería y lo hacen los incendios forestales. Y entonces, justamente al llegar a la confluencia del río San Juan con el río La Guama, encuentro que a mi derecha y después a mi izquierda están haciendo las exploraciones, es decir, están los puntos de exploración. Las exactamente. Pero te estoy hablando que están en la misma confluencia, el río La Guama y el río San Juan, que es el afluente principal. Sí, entonces, la mina... Romero, que supongo que es una montaña. Es un valle, un hundimiento en medio de montaña. Romero está justo en la confluencia de dos ríos importantes. De dos ríos importantes, sí. La Guama Porque y San Juan. uno de los aspectos que conversábamos con Osiris era sobre la situación hídrica de la zona. Y él dice que no hay agua subterránea en esa zona. No, pero ven acá. Pero ¿cómo que no hay agua subterránea? Estamos hablando que la mina, ese punto de mina que yo estoy describiendo, está a 900 metros sobre el nivel del mar. 900 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa eso? Que toda esa zona es una esponja porque lo que hace el bosque es atrapar la humedad, vapor de agua, ni siquiera lluvia per se, sino el vapor de agua. Los árboles con el tallo, la corteza, las hojas, comienzan a condensarte y a absorberte la humedad que hay en el ambiente y la pasan al suelo sin que llueva. Esa agua entonces comienza a penetrar al suelo y comienza lo que le llaman un flujo hipodérmico. La piel, ¿verdad? Por debajo de la piel. Es decir, por debajo de la raíz de los árboles todo el tiempo está fluyendo agua. Todo el tiempo, llueva o no llueva. Entonces, ese río que se llama San Juan y el otro río que se llama La Guama se están alimentando permanentemente de ese flujo hipodérmico. Es decir, el bosque hace el efecto esponja. ¿Tú una esponja? Entonces, lo que está haciendo el bosque en ese caso, y después la cobertura de hierba, porque te digo que la ganadería y los incendios no dejan bosque, ese poquito de humedad que se capta ahí, entonces se va moviendo vía subterránea para alimentar estos ríos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que justamente en esa zona no hay agua? Si lo que más hay es agua. No, agua subterránea. Pero que se Julio, ¿cómo tú tienes un río? ¿Cómo tú tienes un río agua con agua? Porque el agua que tiene el río es el excedente que tú tienes. De la superficial. De la superficial o la subsuperficial, que en este caso. Entonces tú no puedes decir, además es una zona de alta pluviometría. Es una zona de mucha lluvia. Indudablemente. Eleuterio, se habla de que no va a perjudicar ya los cultivos y lo que está arriba porque todo va a ser subterráneo. ¿Qué de cierto hay en eso? Tenemos que ir a una pausa. Vamos a la pausa. Y volvemos de una vez. Volvemos. Se estima que a inicios del siglo XX, la cubierta forestal en la República Dominicana fue de unos 40.000 kilómetros cuadrados, lo que es aproximadamente el 83% de la superficie total del país, unos 48.380 kilómetros cuadrados. En las primeras décadas del siglo pasado, el país perdió aproximadamente el 15% de su zona boscosa, conservando solo unos 35.000 kilómetros cuadrados. Más adelante,
la deforestación aceleró, causando una pérdida de 75-85% de los bosques que tenía al comienzo del siglo XX. En las décadas de los años 60, 70 y 80 se produjo la mayor tasa de destrucción. Al final de esta última década, solo había alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados de la cubierta forestal en la República Dominicana. Luego, en la década de los años 90, la cubierta forestal comenzó a recuperarse. La Ley Forestal 203, que fue establecida en los años 60, comenzó a dar sus frutos. Esta ley prohíbe la tala de los bosques dominicanos y promueve la recuperación de las tierras degradadas. En 1998, a través de programas de reforestación, la superficie forestal del país se incrementó, alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a más del doble de lo que era a mediados de los años 80. Pero aún así, no es más que un 30% de lo que era hace 100 años. Después de este periodo, la República Dominicana ha mostrado cierto equilibrio entre la reforestación y la deforestación. De acuerdo con la evaluación de los recursos forestales mundiales, publicado por la FAO en 2005, la superficie forestal dominicana abarcaba unos 13.760 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 28.5% de la superficie total del país. La tasa de variación anual de la superficie forestal en el país mostró una reducción de la superficie boscosa de entre 0 y 0.5% por año en el periodo comprendido entre 2000 y 2005. Las causas principales de la deforestación en la República Dominicana son la conversión de bosques en tierra de agricultura, los incendios forestales, la tala industrial con fines comerciales, la producción de carbón vegetal y la leña, la construcción de carreteras, la urbanización, el desarrollo costero, que generan graves daños a los árboles, la erosión del suelo, deslizamientos de tierra e inundaciones. La deforestación aumenta la temperatura en la superficie de la tierra. Debido a que los árboles son cortados, el carbono almacenado en los troncos y las ramas se libera a la atmósfera. Recientemente, ha habido un aumento en el número e intensidad de los huracanes y tormentas en la región del Caribe, posiblemente causado por el ser humano relacionados con el calentamiento global. La deforestación es responsable de la emisión de entre 25 y 30% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. En este sentido, la tala indiscriminada y la quema contribuyen significativamente al cambio climático, haciendo que la superficie de nuestro planeta se caliente con todas las consecuencias devastadoras que esto conlleva. La deforestación y la degradación de los bosques tienen efectos adversos sobre la diversidad y la ecología de los bosques, amenazando la conservación de los recursos de la biodiversidad, el suelo y el agua. Cuando las tierras pierden su cubierta forestal, están limitadas en su capacidad para ayudar a mantener el equilibrio ecológico del planeta. Bueno, amigos, seguimos conversando con Eleuterio Martínez, que en la introducción se me olvidó especificarle que es vicepresidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y miembro de la Comisión de Recursos Naturales, es decir, que con alguien autorizado que estamos hablando sobre el tema, no solamente porque lo diga yo, sino por tu
Currículum, claro, Pero sus actuaciones. la autoridad del conocimiento. Sí, eso Exacto. mismo. Y tú estás ahí por el Porque conocimiento. Balaguer no, Trujillo nombraba así ingeniero por decreto. Entonces la autoridad no te da un título. No sé. Te la da el conocimiento. Pero te cuento, donde está la mina de Romero, para que la sociedad dominicana entienda esto. La mina de Romero te está recogiendo la única, es decir, en el nacimiento, en la cabecera de un río, ¿verdad? Los manantiales principales, lo que le llaman las nacientes de Río Yaque del Sur, que corresponde a Río San Juan. Inmediatamente se juntan la Guama y el San Juan, las dos fuentes de agua principales, van a 1 kilómetro, kilómetro y medio más adelante está la presa de Sabaneta. Es decir, ellos están encima de la presa de Sabaneta. La presa de Sabaneta está a 730, 750 metros sobre el nivel del mar. Una presa de montaña. Estamos hablando de una presa de montaña. Con suficiente altura, para ponerte agua en Puerto Príncipe si tú lo quisieras. Wow. Donde tú quieres en Haití te pone agua. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no solamente te irriga todo el Valle de San Juan, todo el granero agrícola del Valle de San Juan. O sea que se pone en peligro la recolección de agua de la presa con esto. No, pues te la va a afectar inmediatamente. Es un agua para consumo humano, en primer lugar, que según lo que establece la Constitución, el agua que es para consumo humano... Este es que el primer uso del agua. El primer uso del agua es jerarquizando. ¿Te acuerdas que el famoso código de agua que estábamos trabajando, todavía no lo han aprobado? Todavía no se ha aprobado. Tiene como 28 años. Algo tan 28 importante. años. Claro, claro. Nosotros cuando estamos en una planta, estamos hablando del 91, Wow. trabajamos con la cooperación alemana la ley de agua, la primera sí, versión ley de agua, ley de código agua. de agua, se mandó al Congreso y todavía está ahí, Y todavía durmiendo el está, sueño eterno. indudablemente. Bueno, pero te cuento es que no solamente porque el agua de la presa de Sabaneta va a ser para consumo humano, sino porque es la única fuente de agua segura que tiene todo el valle. Es decir, toda la producción del Valle de San Juan, yo quisiera que a ver si alguien que domine esa zona por ahí me diga si estoy equivocado. ¿Por qué se afecta? No llega agua, no, es que no hay otra fuente de agua. ¿Por qué para se el Valle de San afectaría, Juan. Eleuterio, con Se esta afectaría en presa? primer lugar por la contaminación. En contaminación. Nada más te digo una cosa. Para tú establecer un campamento minero, la explanada y los movimientos de tierra que tú tienes que hacer, eso es suficiente para desestabilizarte el suelo. Y después las lluvias. Oye, que esta es una mina subterránea. Además. Pero estoy hablando primero del campamento. Nada más el campamento. Los movimientos de tierra que tú tienes que hacer, tú desestabilizas la corteza terrestre. Sí. Entonces, todos los minerales pesados que hay en la zona quedan a la intemperie. Sí. Las lluvias se encargan de lavarte todo eso. Es un oro de sulfuros. El primero, sí, hay oro sulfuro y hay oro también, oro oxidado. Nativo, también el óxido oxidado también. Pero lo importante en este caso es que tú comienzas perturbando la zona. Y segundo, ¿cómo tú puedes hacer una penetración subterránea sin tú hacer unos huecos lo suficientemente grandes donde viene el flujo de agua natural? La napa freática, tú tienes que atravesar la napa freática y debajo de la napa freática es que tú haces las operaciones. O sea que eso de subterráneo es relativo. Eso es relativo. Eso es relativo. Y además, tú sabes qué cantidad de material hay que sacar para tú hacer una onza de oro. Porque no creas que tú que vas a hacer un hochito y va a llegar el oro. La ley que tiene. La ley, exactamente. Pero como quiera, tú tienes que saber. Eso yo se lo dejo a Osiris, se lo dejo a los geólogos. Sí. Lo que sí quiero decirte es que todo el material que hay que sacar de allí, habrá que ver dónde se va a colocar, dónde se va a exponer. Sí, pues no lo van a procesar ahí. No es como Barrick, que procesa in situ. Julio. Se van a llevar la tierra. Julio, no se van a llevar la tierra. Tú no te vas a llevar 10 camiones de tierra para tú sacar una onza de oro. Son volúmenes enormes, hay que hacer un procesamiento obligatoriamente para decantar un poquito, aunque tú te lleves mucho material en bruto y lo vayas a decantar fuera, pero allí tú tienes que hacer un procesamiento primario. Y tú tienes que tener escombrera y tienes que tener un lugar donde hay una presa donde te recojan las aguas que tú vas a utilizar, que también es otro cuento. Mira, Julio, tú eres un planificador y tú eres un economista y entiendes la lógica. Ese proyecto es un fraude. De mi punto de vista, y te lo explico. ¿Por qué? Porque si el proyecto lo que va a producir en toda su vida útil son unos 600 y pico de millones, ¿verdad? Según lo que actualmente... No, la información que están dando, la información pública que domina a todo el mundo.
unos 600 millones de dólares que va a producir eso, ¿verdad? De eso el 40% le corresponde al Estado Dominicano, que ya di que lo firmaron Sí, y que sí. cuándo. Es decir, que hay unos 250 millones Que que es lo que tiene vamos a que soltar. recibir, sí. Tú instalar el campamento y el proceso, la inversión que tú tienes que hacer de maquinaria, penetración, construcción de túneles y todas esas cosas, lleva 300 millones. ¿Cuánto le están quedando? Pero eso No, lo no, pagan. no, no. Ah, bueno, para ellos. 300 Para millones. ellos es un fraude Entonces, también, supuestamente. No, y para todo el que está oyendo y todo el que tiene la Sí, racionalidad. sí, pero lo que te quiero decir es que los 200 millones de la República Dominicana, eso están seguros, eso no tiene que ver. 240. Ajá, que Sí. no es, son Sí. 7 Pero ahí años. el punto, además del monto no va- monetario, Claro. Julio, es que no hay actividad. Oye, tú no puedes hacer una actividad económica, menos la minería, donde tú tienes que invertir no solo dinero, volumen enorme de dinero, sino tiempo. Sí. Ninguna mina en el mundo comienza a recuperar la inversión antes de los 5 años. Sí. Sí. El quinto, sexto y séptimo año que tú ya has comenzado a recuperar la inversión que has hecho. Para ese tiempo ya la mina se agotó. Pero decía Supuestamente no, Osiris, porque la mina va a durar 6 años. decía Osiris que eso es simplemente para estar seguro de que vale la pena hacer la inversión, La finalidad, pero que va a haber mira, mucho mi niña, más. Mira, mi niña, la finalidad no es ese oro. ¿Cuál es que la le permita, finalidad? no, que le permita entrar a la cordillera central. De ahí en adelante sí hay oro hasta llegar a Haití. Wow, sí, Y porque ahí sí hay otros ahí- minerales que sí tienen valor. es Vamos a decir, la todo Entonces, eso es una zona todo eso fue- aurífera, Sí. Toda una zona aurífera. La cordillera central. hasta Haití. Claro, pero Sí, tú no sabes ahí que los comienza, indígenas, cuando claro. llegó Colón aquí, los indígenas eran con un batea que te sacaban el oro. No, Es decir, incluso Todavía la cordillera- hoy. hay y una todavía beta. hoy. En Santiago Rodríguez te lo siguen haciendo. En Toma, en Monción, en La Leonor, te lo siguen haciendo. Tal parece que hay una beta muy grande ahí al inicio de La Haití. cordillera central. Por ahí lo vemos en el próximo segmento, Sí. pero diríamos el arbitraje que habría que sopesar muy bien es impacto ambiental, Ujú, exacto. agricultura y recursos hídricos y beneficios de una mina. Exactamente. Entonces ese es el punto que queremos ver contigo. Claro, y eso es lo que yo quisiera que conversáramos, porque justamente lo que te va a producir, los 240 Exacto, va a millones compensar. de dólares, eso te lo produce en una cosecha todo el valle. Wow, volvemos, Volvemos. señores. Quien mira los árboles que regalan su sombra al mismo centro de la capitalina ciudad de Puerto Príncipe, o quien viaja por los departamentos del sur haitiano con el verde a ambos lados de la carretera, no imagina que este es un mero engaño visual. La verdadera historia de la degradación forestal de Haití se extiende por la mayor parte del país. Por necesidad a veces económica, por irresponsabilidad y también porque no hay que decir, hay muchos depredadores también que aprovecharon esos recursos leñosos que tenemos y se ha ido deteriorando poco a poco hasta llegar a ese grado alarmante de deforestación. Esta situación motivó que el gobierno haitiano solicitara ayuda a Cuba para contribuir con asesoramiento técnico especializado a la concreción eficaz de una campaña de reforestación inmediata. Haití cuenta en estos momentos con 1,2% de la superficie cubierta de bosque y el programa le va a permitir en el 2016 ya incrementar el índice a 4% de la superficie cubierta de bosque. Eso significa que, bueno, en el plan del 2013 se sembrarían 116 millones de árboles en total. 6 especialistas cubanos hicieron un diagnóstico inicial que arrojó la inexistencia de una legislación forestal actualizada y de un inventario del patrimonio forestal haitiano. Diseñaron una estructura institucional para tales fines, capacitaron a técnicos y campesinos y propusieron proyectos de manejo de áreas boscosas como los manglares. Se hizo una propuesta de dirección de gestión ambiental para el Ministerio de Ambiente. Además, se hizo una propuesta de educación ambiental para las escuelas, es decir, para hacer en todas las escuelas la educación ambiental en función de la reforestación. La labor de los cubanos en apenas 4 meses fue valorada de excepcional por el ministro haitiano de Medio Ambiente, quien reafirmó la necesidad de consolidarla. Estuvieron ejecutando los mismos planes teóricos que estaban haciendo. O sea, fue doble trabajo en un solo tiempo, lo que sí no ha sido fácil y sin ni siquiera hablar todavía el idioma.
Entonces con señas, enseñando cómo hacer el hueco, enseñando cómo cortar. Eso fue, yo creo, una combinación de sabiduría, reflejo, amor, cariño, devoción y un sentimiento de ayudar al pueblo haitiano que ya ha parecido apagado con tantas inclemencias de la naturaleza. Haití declaró el 2013 como año del árbol. La campaña de reforestación parece ir en serio y los cubanos aportan lo suyo para que el paisaje desértico no queme los ojos y los espejismos de hoy, poco a poco, dejen de serlo. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy bien, hablábamos con Eleuterio sobre, indudablemente que la minería puede ser una actividad y debe ser una actividad de las que caracterizan a las sociedades humanas. Bueno, tenemos edad de hierro, edad de bronce, edad de cobre, sí. Se caracterizan por los metales que procesa cada sociedad. Pero yo no sé si fuiste tú que me contó que el gobierno de Puerto Rico, que es una isla pequeña, muy poblada, decidió aquí no se van a explotar minerales. Y hay. Y Costa Rica acaba de prohibir todo tipo de minería. No hay actividad minera ahora mismo en Costa Rica. Porque un país pequeño, con recursos naturales abundantes. 3 veces más grande. No, 50.000 kilómetros cuadrados tiene Costa Rica. No me digas. Igualito que nosotros. Habla conmigo en eso. Que yo me sé la superficie de todo. Claro. Pero ellos apostaron. Ellos apostaron a mantener su biodiversidad y su foresta, vamos a decir, claro. Y un modelo, vamos a decir, agroexportador o agrícola, etcétera. En el caso de San Juan de la Maguana, una de las críticas más importantes que se han escuchado del clero, del senador, de los diputados y diputadas, de alcaldes, de sociedad civil, es que esta mina podría estar en contradicción con el carácter agrícola de la provincia. ¿Cuál es la realidad? Y yo me he quedado asombrada y anonadada de esto que tú has dicho, Eleuterio, de que lo que nos van a pagar se puede ganar en un año. En un año te lo produce lo que la mina va a producir en 6 años. La producción una sola producción agrícola. Wow. La producción. Tú, imagínate, nosotros estamos cambiando habichuelas por petróleo a Venezuela. O hasta hace poco lo hacíamos. Sí. Nosotros, todo el petróleo que nosotros estamos importando a Venezuela, pagábamos era con habichuela. Y toda esa produce en el Valle de San Juan. No hay una región del país donde se produzca más habichuela que en San Juan de la Maguana. Arroz en todas las direcciones. Musáceas, es decir, plátano, guineo, todas las musáceas. Y grano, yuca, batata, todos los víveres. La gente entiende el carácter agrícola de San Juan, incluso le llaman el granero del sur. Sí. Claro, por de eso hecho es así. El segundo granero agrícola después del que garantiza la seguridad alimentaria de República Dominicana, que según los datos del presidente, 85%. Y eso es lo que se llama una nación libre. Sí, claro, no importa la conflagración que pueda darse en cualquier guerra de esta, nosotros vamos a tener seguridad que vamos a comer. ¿Tú me entiendes? Claro. Y el caso de Qatar, que tú debes conocerlo, el 95% de lo que se consume ya tiene que ir en la barriga de un avión. ¿Tú me estás entendiendo? Y justamente una zona que no son el conflicto permanente. Entonces yo digo, ¿cómo es que el gobierno, y en este caso... No, todavía el gobierno no ha autorizado. No, lo que lo ha hecho es el Ministerio de Energía y Minas. Sí. Pero falta medio ambiente, creo. Hacer el estudio de impacto ambiental. Es la que tiene que evaluar. Y la autorización por decreto de la presidencia también. Indudablemente. Faltan esas partes. Claro. Pero es que la sociedad dominicana está atenta a todo lo que estamos haciendo. Y viendo la racionalidad con que actuamos. Estamos usando unos bienes, unos recursos que no nos corresponden, que eso es el futuro. Es decir, ¿quién nos autoriza a nosotros ahora a hacer una exploración minera que no solamente no va a producir nada, económicamente hablando, y segundo, de que va a poner en peligro la subsistencia? La única fuente de agua segura, te digo, que tiene el Valle de San Juan, el Valle de Neiva, porque toda la producción que tú tienes ahora
en Jaquimelle, Palo Alto, Canoa, la Bombita, toda esa zona, depende justamente del agua que va bajando de Río Yaque del Sur, pero en este caso particularmente de Río San Juan, que es la afluente principal que tiene el Río Yaque del Sur. ¿Qué garantía tenemos nosotros, Eleuterio, de que ese proceso que se tiene que agotar con la Secretaría de Medio Ambiente y todo, del Ministerio todos cambiaron a Ministerio, todo este proceso que falta y que se tiene que agotar va a ser pues transparente y se va a hacer realmente lo que le convenga al país y a esa zona que, como tú bien señalas, es una de las reservas mayores que tenemos en nuestro país desde el punto de vista acuífero y agrícola? Mira, quiero decirte una cosa. La cordillera central como tal, tiene 12.700 kilómetros cuadrados. Eso equivale a un 25% del territorio nacional. Sí. Y allí se genera el 80% del agua. De todo el agua se consume aquí y la única agua segura que va para Haití. El 83% sí, es verdad, del agua... El Nalga de Maco es el que le manda... Óyeme, el agua. Neita, el mismo nacimiento del Artibonito, Río Limpio, Mesomingo, Joca, Tocino, Yacahueque, Catanamatilla, Macasía. Ríos que van todos hacia las dos bocas. Hacia las dos bocas. Wow. Se juntan en las dos bocas y entonces 600 metros más allá está la presa de Peligre. Sí. La única presa que tiene Haití. Sí. Y el único valle agrícola que tiene Haití es el Valle del Artibonito, que depende de esas aguas. Óyeme, la situación de Haití no solamente está una crisis de rojo vivo, ¿no? Es que si rápidamente no buscan la forma de cómo tú llevar agua de la presa de Peligre a Puerto Príncipe, porque es que no hay un río que llegue a Puerto Príncipe. Todo el agua que están consumiendo en Puerto Príncipe. ¿Y no es de Peligre? Wow. No, el agua que están consumiendo ahora mismo, fundamentalmente hay en 3.5 millones de habitantes en Puerto Príncipe, es agua subterránea. Agua subterránea, y encima están todos los barrios, todos los Guachupitas, Gualey y la Sursa que nosotros tenemos, lo tienen ellos justamente la fuente de agua que ellos están consumiendo. La cosa de Haití da miedo. Entonces, ¿y esa crisis podría aumentar aún más la emigración hacia acá? Obligatoriamente. No, es que una crisis de agua en Haití, tú puedes estar seguro que esa frontera... Salen huyendo para acá. Oye, ¿y dónde se van a ir? ¿Dónde van a ir? Vámonos a la pausa, señores, y volvemos a ver cuáles son los distintos escenarios. Si se hace esta presa, si no se hace, y cuál debe ser el plan de nuestro país respecto a la minería. Volvemos. Como es sabido, la Sociedad Comercial Colquest Dominicana solicitó formalmente una concesión de explotación de un proyecto minero denominado Romero, ubicado en San Juan de la Maguana. Luego de un proceso de evaluación técnico, jurídico y financiero desarrollado durante 16 meses, hemos determinado que el proyecto cumple con los requisitos y formalidades exigidos por la ley. Cumpliendo las normas establecidas, este Ministerio de Energía y Minas sometió al presidente de la República una propuesta de resolución para otorgar la concesión a Colquest Dominicana, filial de Colquest de capital canadiense y suizo. Ahora bien, esta no es una concesión común y corriente. Y aquí deseo llamar su amable atención. La propuesta que ha hecho la empresa en una declaración jurada ante notario es la siguiente. 1. Otorgar al Estado de más del 40% de los beneficios expresados en impuestos y regalías, más una contribución voluntaria adicional. Los beneficios podrían elevarse de esa manera hasta un 50%, sumando el ITEVI pagado por Colquest en sus operaciones. 2. Asumir el compromiso también registrado en la declaración jurada, y esto es muy importante, de no usar elementos contaminantes para la explotación, como tampoco las aguas del río San Juan, ni las subterráneas. 3.
no deducir del impuesto sobre la renta gasto de Colquest que Colquest tenga en exploraciones que haga en paralelo con la explotación del proyecto Romero. Y esto quizás a ustedes no les llama la atención, pero debo de decirle que esa ha sido una práctica nefasta para el fisco, porque otros proyectos que están en explotación le cargan los gastos al proyecto en exploración, le cargan los gastos al proyecto en explotación. Aquí no va a suceder eso. También es relevante señalar que Romero es el primer proyecto minero subterráneo, es decir, que la explotación no será a cielo abierto, por lo cual los riesgos ambientales son reducidos, además de que la empresa ha jurado usar métodos que causen el menor impacto ambiental. Señores, esta es una isla. Las explotaciones a cielo abierto son nefastas a un país como este. Esta es la primera explotación subterránea que se va a hacer en ese país. Y no tardamos tanto en conocer el proyecto a nivel técnico porque hay elementos innovadores que teníamos que estudiar a profundidad. Habiendo determinado, como dijimos antes, que la solicitud de concesión de explotación cumple con todos los rigores de la ley, desarrollamos un proceso negociador mediante el cual Colquest aceptó otorgar mayores beneficios consistentes en 224 millones de dólares durante la vida útil de la mina, que es de 7 años. Es decir, la empresa otorgará 52 millones de dólares adicionales por encima de lo que tendría que pagar en base a la ley. El valor de la mina de Romero se estima en 561 millones de dólares a los precios actuales de los metales. Señores, este es un hecho trascendente. Nuestra lucha por la nueva ley minera es para cambiar estas distorsiones. Este proyecto es un adelanto de lo que sería la nueva minería del país. Ya se acabó la ley del embudo. Este es un proyecto ganar-ganar. Muy bien, Eleuterio. Conversábamos sobre el impacto de esta proyectada mina de Romero en lo que es la actividad, en las fuentes acuíferas y la actividad agrícola del Valle de San Juan. Si a ti te dijeran, no, es que no son 240 millones, sino son 30 millones de onzas como Barrick y nos va a dar, qué sé yo, 4.000 millones de dólares en X cantidad de años. Aún así tú dirías que... Imposible. Óyeme, nosotros porque tú dices que eso está lleno de oro. De oro, la cordillera central está llena de oro, es una desgracia, digo, es una bendición. Bueno, pues mucha gente lo quiere ese oro. Pero lo que quiero decirte es que todo el agua, mire, es que nuestro oro se llama agua. Agua. La cordillera central es la madre de las aguas, es decir, todas las fuentes de agua importantes, Jaina, Nizao, Yaque del Sur, Artibonito, Yaque del Norte, 14 cuencas, Yaque del Norte, 14 cuencas, que es el río más grande después del Artibonito. Sí. Y después el río Yuna, y después todos los demás ríos que te vienen otra vez a coronar con la Jaina. Eso, 12.700 kilómetros, un 25% del territorio nacional, te produce prácticamente todo el agua. Es que la cordillera central, Julio, son 3 kilómetros verticales que tiene. Es decir, es una pantalla que te atrapa toda la humedad que viene del océano Atlántico y justamente te la canaliza para que nosotros podamos existir como isla. Pero, esa es la bendición de esta isla. Sí. Indudablemente. Hay 22 áreas protegidas nada más dedicadas al agua en la cordillera central. 22 áreas protegidas, de las que tenemos en territorio nacional. Y todas esas fuentes de agua y esas áreas protegidas están encima de Romero. Es
Esta mina está en la zona, prácticamente, en la zona de amortiguamiento. No es prácticamente, no. En la zona de amortiguamiento de los José Carmen Ramírez. Y pegadito Del parque. Del parque. Y pegadito también, muy próximo, hacia donde se van a dirigir ahora, hacia el Parque Nacional Nalga de Maco, que es la fuente de agua natural de Haití. Desde el Artibonito. Del Artibonito. Donde nace el Artibonito. Donde nace el Artibonito, el Joca y el Tocino. Ajá. Es decir, prácticamente las aguas seguras que van hacia allá, justamente nacen de ahí. Entonces, todas estas áreas protegidas fueron propuestas ante la UNESCO para que se creara una reserva de biosfera. Tú sabes que la reserva de biosfera tiene administración, la tiene justamente en París, es decir, el MAP, el programa MAP, la fuerza la tiene justamente desde Ginebra y desde París. Y de allá que se editan las normas para la reserva de biosfera. Si nosotros creamos esto como reserva de biosfera, nosotros La Cordillera Central. La Cordillera Central. Porque es un ecosistema de importancia del planeta. Sí, es decir, sí. es un ecosistema que tiene tanto valor que todas las islas del Caribe juntas, la más cercana es Cuba y tiene 1.900 metros en el Turquino. Sí. 1.900 metros. Pero no tiene montaña. Y no tiene montaña prácticamente. Y todos los ríos son fuentes de agua y todos son intermitentes. Ríos nada más existen en República Dominicana, en las Antillas. Entonces, ese ecosistema, esa alfombra natural, esa alfombra de bosques, es la que te garantiza el agua en esta parte de la isla. Nosotros somos 11 millones de habitantes. Y del otro lado lo mismo. No, 12. Exacto. Son más. Bueno, eso Ellos son sí, más. no se Sí, sabe. son más. Nosotros no se sabe. Sí, No sí. se sabe. Además, Entre estando 10 y aquí- 12. Entonces, todo el agua que vamos a consumir nosotros está ahí. Y eso no puede ser puesto en riesgo. Y más ahora que viene el 8º Foro Mundial. Nosotros vamos Del para agua. Brasil ahora. Nosotros vamos para Brasil a discutir. Y tú puedes estar seguro que uno de los puntos críticos, oscuros que tenemos es Haití. Haití no tiene claro, agua. claro. Todo el agua que llega ahí, óyeme, tú lo puedes decir con toda seguridad. Haití nada más tiene 2 ríos, que el Guayamoc y el Libón. Y ambos vienen para la frontera Bueno, dominicana. mira la foto ahí Y atrás después donde que van cómo se ve justamente. la Entonces, diferencia. Eleuterio, esto es un tema demasiado importante. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa y quién sabe si más sobre esto, porque ya no tenemos más tiempo por hoy. Pero no solamente en el caso de esta mina de San Juan, sino para hablar de planes futuros en cuanto a la explotación minera en nuestro país, como ustedes bien No, señalan. y los recursos naturales. Y los recursos ¿Y qué hay que hacer para mejorar los parques nacionales, Sí, sí. la protección de los bosques, la ampliación de los bosques? La ley de ordenamiento del territorio, Julio, Que ¿te no recuerdas se ha que eso fue lo que aprobado. comenzamos? No se ha aprobado, lo comenzamos justamente con una plan. Sí. Recuérdate que esta Isabel Torrecilla, ¿te acuerdas? La española aquella que tú contrataste, fue contigo que vino. Comenzamos a hacer el plan de ordenamiento del territorio, hicimos por lo menos la propuesta, que después fue bien vista por el Banco Mundial, que tú mismo te acuerdas que tú mismo fue que encabezaste todo aquello. Sí. Eso no se ha hecho nada todavía. Bueno, señores, mucho Vamos tiempo. a hacer otro programa, se lo prometemos con Eleuterio, porque ha sido muy corto el tiempo, así que será en la próxima ocasión.